televidentes, continuamos consagrando la noche y en esta parte vamos a hablar de un tema que compete a todos los dominicanos. No hay una excepción, no hay un dominicano que no escape al cambio climático, los fenómenos atmosféricos, a la naturaleza, porque lamentablemente es la madre de todo. Para ello vamos a conversar con Rosaura Pimentel, quien es coordinadora del Observatorio de Cambio Climático y Resiliencia del INTED, y además coordinadora de la Maestría de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de INTED. Buenas noches, Rosaura Pimentel. Buenas noches, Junior. Buenas noches, Giovanni. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Creo que de antemano sería importante saber qué es el observatorio del INTED, a qué se dedica, cuáles son las dimensiones que tiene, y sobre un tema que ha sido bien difícil para la República Dominicana, yo diría que en los últimos 15 años, que es la aparición del sargazo en nuestras costas, que vemos como que ya en algún momento como que escapa de las manos, y creo que tenemos que irnos adaptando y ser resilientes ante este fenómeno que nos va a tocar todos los años, vamos a tener que verlo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan de compartir el trabajo del observatorio de la Universidad del INTED. Y bueno, sí, en el observatorio llevamos a cabo varias líneas de trabajo, y una de ellas, obvio, es el cambio climático. Dentro de los estudios de clima, levantamos datos meteorológicos y analizamos esos datos. Entonces, vemos comportamientos pasados, tendencias. Por ejemplo, hemos revisado la data meteorológica de algunas estaciones del país y hemos observado la ocurrencia de ciertos fenómenos, como las de calor, sequías. Entonces, eso principalmente por la línea de cambio climático, pero también trabajamos la parte de creación de capacidades, fortalecimiento de capacidades en los temas de mitigación, o sea, creación de capacidades para que profesionales puedan realizar la métrica del cambio climático, que son la realización de inventarios de gases de efecto invernadero. O sea, cuando un país reporta sus emisiones de gases de efecto invernadero, se hace fundamentado en un inventario. Bueno, si alguien me para por ahí, Junior, ¿qué es el cambio climático? Junior, ¿qué son los gases de efecto invernadero? ¿Cómo yo debería responderle a esa persona? Bueno, el cambio climático, lo que conocemos como cambio climático, el término que está ahora en la palestra, es la alteración del comportamiento del clima basado por la actividad humana. Ese es el cambio climático del que hablamos, porque en el planeta se han registrado cambios de clima hace miles de millones de años. Pero lo que nos estamos refiriendo ahora es ese cambio de clima asociado a las actividades humanas que proviene... ¿Que es negativo o es positivo? No, esta parte es negativo. Porque ¿por qué se da este fenómeno? Porque se han emitido más emisiones de gases de efecto invernadero que las que son naturales para el planeta. Entonces, ¿qué es un gas de efecto invernadero? El dióxido de carbono es el principal, el que se obtiene de la quema de combustibles fósiles. Entonces, a partir de la revolución industrial, con la aparición del automóvil, el desarrollo industrial, la manufactura, entonces los seres humanos hemos quemado más combustible fósil, entonces ahora el planeta está atrapando más calor del sol de lo que debería, porque el efecto invernadero es bueno que se sepa que es algo natural del planeta, es un fenómeno natural, porque es lo que permite que el planeta atrape, o sea, la atmósfera atrape el calor del sol y la energía, que permite que nosotros tengamos la temperatura que tenemos del planeta, porque sin ese efecto invernadero, la temperatura del planeta anduviera alrededor de los menos 18, o sea, el planeta se congelaría. Entonces, estos gases lo que hacen es que atrapa calor. Entonces, ¿qué pasa? Con la alteración de esas emisiones, entonces se ha aumentado la concentración en la atmósfera y ahora el planeta está atrapando más calor del sol del que debería. ¿Se hizo por casualidad una investigación a nivel mundial o se hizo una reseña de qué pasó en el mundo cuando se cerró por la pandemia, que duró alrededor de 3 días, 4 días, que prácticamente todo colapsó, no despegó un avión, las industrias prácticamente se paralizaron, no había carros en las calles, incluso vimos videos que los animales andaban como en el pasado, de forma silvestre?
¿Se pudo contactar, tener una información sobre esos días? Sí, efectivamente fue como un respiro para el planeta, porque al pararse toda la actividad que involucra quema de combustible fósil, se redujeron las emisiones. Entonces sí, efectivamente se presentó una reducción, pero ¿qué ha pasado? Después de la pandemia hemos compensado eso que fue bueno y lo hemos superado en la parte negativa, porque ya las concentraciones andar en una concentración récord de 425 partes por millón en la atmósfera de dióxido de carbono. Vamos yo diría que la parte nodal y muy importante, aunque lo que hemos hablado es importante, y es que cómo afecta el cambio climático a la República Dominicana, a una isla tropical, rodeada de playa, tenemos el Atlántico al norte y el Mar Caribe al sur, estamos en la trayectoria de los huracanes, nos toca cuando empieza esa famosa etapa huracánica desde el 30 de junio hasta el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Y cómo prepararnos como país a sabiendas de que tenemos que hacer frente a eso y ser resilientes ante el cambio climático y ante los fenómenos atmosféricos. Como nación, ¿qué tenemos que hacer? Sí, la República Dominicana es parte de una isla y las islas, y más en nuestra ubicación geográfica, estamos en una condición más de exposición al riesgo. Nosotros, la aparición de huracanes en la temporada ciclónica es algo, para nosotros es normal, pero con este fenómeno, con este aumento en las temperaturas, tenemos que estar preparados para el incremento de la aparición de estos fenómenos, que cada día van a ser más frecuentes, que van a ser más intensos. La República Dominicana dentro de mucho tiempo fue dentro de los 10 países más vulnerables al cambio climático. Actualmente ocupa la posición número 11, que es un índice... ¿Pero del continente? No, del mundo. ¿O global? Del mundo, sí. Ahora ocupamos la posición número 11 en el mundo de uno de los países más vulnerables, donde se asocian los factores de qué tan expuestos estamos, nuestra ubicación, pero también nuestras condiciones de vulnerabilidad. Entonces, un país como nosotros lo que tiene que pensar es en la adaptación. ¿Y cuáles elementos influyen en la vulnerabilidad de ser afectado por estos efectos de cambio climático? ¿Qué influye? Bueno, aparte de la ubicación geográfica. El primero, el hecho de ser una isla. Tenemos costa. Uno de los efectos que se espera del cambio climático que se han registrado es el aumento del nivel del mar por el derretimiento de los glaciares. Entonces, cuando aumente el nivel del mar, vamos a estar perdiendo costa, vamos a estar perdiendo una línea de costa, y un país que se apoya en el turismo como una de sus actividades principales nos va a afectar. Por un lado, de la trayectoria de los huracanes, pero también con el incremento de la temperatura. El incremento de la temperatura también trae, y el aumento de la humedad altera el ciclo de los cultivos. Entonces, tenemos que pensar cómo afecta la agricultura, qué tenemos sembrado, cómo estos cambios en el ciclo de cultivo, el patrón de lluvia, afecta el ciclo del cultivo, que me afecta en la etapa de floración, en la etapa de cosecha. Entonces, ver cómo está afectando la productividad de esos cultivos, si tenemos que optar por rotación de cultivos, si lo que tenemos ya se ha visto afectado. Esas son cosas de las que tenemos que tomar en cuenta, pero también los asentamientos humanos. No podemos seguir incrementando la vulnerabilidad que ya tenemos. Si tenemos una zona de inundación identificada, no podemos permitir que siga creciendo, no podemos seguir que crezca ni de forma horizontal ni de forma vertical, y no permitir asentamientos nuevos en zonas que ya han sido identificadas de vulnerables. ¿Y qué puede hacer, aunque ya usted dio algunos tips, la República Dominicana para mitigar los efectos del cambio climático, más allá de evitar, ¿verdad?, el asentamiento humano en zonas vulnerables, que es lo que más abunda en República Dominicana? ¿Qué podemos hacer? Bueno, para mitigar el cambio climático es reducir las emisiones. Sus impactos hacia nosotros. Bueno, eso es adaptarnos.
Si mitigar es reducir el efecto del cambio climático, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Aportamos mucho nosotros en No, emisión. ¿Y por qué no? Bueno, el problema es que el cambio climático es un fenómeno global. Estamos hablando del planeta. Claro. República Dominicana emite alrededor de un 0.06% de las emisiones del mundo. O sea, no es un país que tiene una contribución importante a la problemática, pero sí es uno de los países que más está afectado por las consecuencias. Entonces, bueno, somos un país pequeño, en vías de desarrollo, lo que tenemos es que tomar medidas en territorio para preservar vidas, preservar bienes. Tenemos que llegar a la educación, tenemos que sensibilizar a la población, tenemos que educar a la población de que hay que ponerle más atención a los temas de clima a la hora de tomar decisiones, y nuestras autoridades, tanto a nivel local y municipal, o sea, tienen que llegar a esta visión de la adaptación en su planificación y en sus ejecutorias. Ya que usted habló de la agricultura, y lamentablemente creo que usted habló de resiliencia y adaptarse, creo que sí, creo que ya lo están haciendo. Vemos que algunos cultivos traen plantas de otros países ya adaptadas, y algunas de ellas se adaptan fácilmente porque ya han sufrido un cambio en la metamorfosis de la planta. Pero también escucho gente decir que en el caso de las granjas de cerdo, de pollo, que son muy contaminantes al medio ambiente, ya que lamentablemente parece que ha faltado un asunto de práctica o de vigilancia de parte del Ministerio de Medio Ambiente para que no viertan esos desechos a los ríos, a los riachuelos, a las cañadas, que al final van a pasar, van a ir a un río, y esto es una degradación, le hace un daño tremendo. ¿Cómo manejar producción y medio ambiente? Eso es uno de los grandes retos, o sea, tenemos que tratar de avanzar hacia la sostenibilidad y vigilando los parámetros ambientales. Si estamos hablando de una producción de carne, bueno, entonces esa descarga de agua residual tiene que ser tratada. De hecho, tenemos una ley de medio ambiente, la 6400, y hay unas normativas que regulan las descargas. Entonces, hay que aplicar la norma, hay que fiscalizar el cumplimiento de la norma. O sea, si tenemos una granja, hay unas descargas permitidas en función de los parámetros ambientales. Entonces, el reto es producir, que el sector privado sepa los compromisos legales que asume al tener una actividad comercial, industrial, y el rol gubernamental de hacer cumplir esa legislación. Yo siempre digo que tener una ley no significa tener una política. Y posiblemente, usted que maneja más el tema, nosotros quizás tenemos dolencias y carencias en términos de una política pública de cara a la protección del medio ambiente en sentido general. Porque usted menciona la 6400. Bueno, eso está ahí. Y lo que vemos a diario es cantidad de denuncias de violaciones bajo las narices y los ojos de las autoridades. Entonces, ¿cómo lograr armonizar el instrumento jurídico con la formulación de las políticas públicas? Hemos firmado cualquier cantidad de acuerdo internacional o acuerdos internacionales. De hecho, nos encanta montar un avión con comitiva grandísima, hablar de cambio climático, pero ¿cómo aterrizar eso y poner el país en condiciones de recibir, de adaptarse a los que nos está viniendo? Yo creo que la ciudadanía tiene que empoderarse de estos temas, se tiene que ser vigilante de estos temas, porque son los que impulsan los cambios o que obligan a nuestras autoridades a ser vigilantes al respecto. Cuando la ciudadanía se empodera alrededor de un tema y acompaña, digamos, a las autoridades o vigila a las autoridades en su cumplimiento, entonces, no digamos que eso garantiza, pero puede facilitar que efectivamente se lleven a cabo y se cumplan estas leyes. Sí, no, vamos a irnos a una pausa para, me gustaría luego la pausa venir con la parte del sargazo, porque sigue siendo un tema muy complicado que no hemos logrado buscarle solución, aunque oigo muchos especialistas y expertos de que se puede sacar beneficio del sargazo,
habla mucho de biomasa, combustible, una serie de ideas, pero eso habría que discutirlo con más profundidad. Así que, con su permiso, vamos a una pausa. Señores, conversamos con la señora Rosaura Pimentel, quien es coordinadora del Observatorio de Cambio Climático y Resiliencia de INTED y coordinadora de la Maestría de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de INTED. Volvemos en breve. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante conversación con la ingeniera Rosaura Pimentel, coordinadora del Observatorio de Cambio y Resiliencia de INTED. Ella habló de la importancia de empoderar a la población, de que los ciudadanos entiendan la necesidad de cuidar el medio ambiente. Se ha estado discutiendo en los últimos días, luego de las lluvias que han estado cayendo y que las calles se han inundado, lamentablemente. Y pues creo que también la ciudadanía tiene una cuota de responsabilidad de tirar basura a la calle, de tirar basura a los zafacones y sobre todo a las cañadas, aquellos que viven cerca de estos lugares. Pero en esta parte me gustaría que la ingeniera Pimentel me hable un poquito de qué se está haciendo sobre el sargazo, que está afectando nuestras playas. Yo que he ido a algunas playas y veo que se llena, que prácticamente la gente no puede entrar y además molesta porque uno siente comezón en el cuerpo y es bastante incómodo caminar en la playa con ese sargazo. ¿Qué se está haciendo para esto? ¿Ser resiliente, adaptarnos o buscarle solución? Bueno, lo primero es que el sargazo es un alga que está en el océano, en el mar, y que se presume que ha aumentado por el cambio climático, o sea, por el aumento de la temperatura. Se presume, no está confirmado. No hay 100%, se presume que el aumento de también la contaminación, eso ha aumentado la proliferación del sargazo. Pero mientras el sargazo está en el mar, no es un residuo, él comienza a ser un residuo cuando llega a tierra. Entonces, pero sí, para un país que depende de la actividad turística, es definitivamente un reto. Además, el sargazo se ve mal y huele mal. ¿Qué se está haciendo en el país? Puedo hablar, por ejemplo, en mi universidad, en el INTED, se está llevando a cabo investigación, pero no solamente nosotros, otras universidades también, se está investigando sobre cómo utilizar el sargazo, cómo es que el sargazo pueda generar energía. Y se han hecho algunos experimentos al respecto. Todavía está en fase de prueba y error, pero sí, pero aparte de que sea factible, hay que ver qué tan factible sea la explotación para esos fines, porque la recolección tiene un costo. Entonces habría que ver si se puede, si es factible, que tenga alguna utilidad, pero si se podría convertir en una operación que sea rentable. Pero hasta ahora es investigar qué se puede hacer para que eso, que tiene un costo, la recolección y la disposición, pueda tener el mejor fin posible dentro de la dificultad que representa esto. Pero ¿hay experiencia en algún otro país del aprovechamiento del sargazo? Sí, se ha tenido experiencia de cómo se utiliza para generar energía y otros usos, pero en el país también se está haciendo. El caso es hacerlo que esto sea factible económicamente y que la logística... La cantidad que recibimos de sargazo es suficiente como para... Sí, pero el problema es que podemos estar recibiendo sargazo en un pico, pero ¿cómo es su estacionalidad en el año? Entonces puede ser que te llegue un pico en el verano, pero ¿qué tanto eso permite que sea rentable para mantener una operación? Eso es importante porque ahorita hacen una planta con sargazo y nos van a cobrar por capacidad instalada, aunque no nos den un megabyte, ¿verdad? Un mega de energía. Que estudien bien eso para que no nos engañen. Sí, pero que, por ejemplo, es que esto es algo natural, o sea, vamos a estudiar cuál es la generación del sargazo, pero vamos a ver cómo eso está asociado a la temperatura y la humedad. Entonces, según eso fluctúa, puede fluctuar la proliferación del sargazo. Entonces, hay muchas variables que tomar en cuenta antes de hacer una inversión. ¿Por qué ha sido difícil, ingeniera, lograr el aprovechamiento de los desperdicios en la República Dominicana? Pues estamos haciendo ensayos ahora con el sargazo, pero aquí tenemos una cantidad de biomasa que no utilizamos. Entonces, ¿qué ha impedido que el país se embarque, sea público o privado, en proyectos serios de aprovechamiento de los desperdicios sólidos?
La alta inversión inicial que hay que hacer para eso. O sea, hacer una planta de separación, transferencia, valorización, tiene un alto costo inicial. Entonces necesitaríamos inversiones que tengan la capacidad económica de esperar el retorno de la misma y crear una logística conjuntamente con las alcaldías de recolectar separación y de poder obtener esos residuos separados en la fuente de forma de que lleguen limpios a disposición final y que permitan que tengan mayor valor y mayor poder, mayor posibilidad de un segundo uso. Pero ¿y es tan caro? ¿Más caro que hacer una planta Catalina? ¿Es más barato que hacer cualquier planta de esta que tenemos? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de inversiones privadas. Cuando se habla de yo dije privada o pública, porque eso puede ser una iniciativa pública. Debería ser la iniciativa pública-privada. Ahora que se habla mucho de los fideicomisos, creo que ahí está la gran solución. Sí, que el Estado dé la inversión inicial y que el sector privado pues siga manejando. Va a la ministra, dice, bueno, Giovanni. Bueno, pero al final es resolver el problema. Giovanni quiere seguir lo mismo. Bueno, de hecho, esos son de los proyectos que apoya la nueva ley, porque la nueva ley, la 225 de residuos sólidos, que contempla de que la inversión privada sea fruto de apoyo gubernamental. Y eso de acuerdo, es lo que se ¿verdad? Porque se pueden hacer empresas públicas con participación privada. No hay por qué hacerle la infraestructura y después entregársela. ¿Pudiéramos ser socios o no? Sí. Pero Giovanni quiere que se la regalen. Sigamos con otro tema. No, yo que soy muy amante de la naturaleza y la verdad que añoro cuando yo iba al sur y yo cruzaba por Baní y veía el río lleno de agua, ibas a La Vega o a Santiago y pasaba y veía los ríos llenos de agua, y ahora paso y me da vergüenza, me da pena. ¿Son recuperables los ríos? ¿Podemos volver a obtener aunque sea un 40% de lo que teníamos en 1970? Hay que trabajar conservando la cuenca alta sobre todo. Para que los ríos vuelvan a ganar caudal hay que hacer un trabajo de conservación. Desde cuenca alta, cuenca media, reforestación y el control de las actividades comerciales, productivas en cuenca alta. Entonces, para eso también hay que hacer cumplir la ley. Porque si restamos la capacidad que tiene la cuenca de captar agua, entonces eso lo que se visibiliza en cuenca baja y en todo el arrastre. Pero sí, es algo de largo plazo, mediano y largo plazo, porque arrastramos también muchos años de daño. Entonces la naturaleza hay que darle tiempo de que se regenere sola, pero esto tarda tiempo. Estamos hablando de planes de mediano y largo plazo. 40 años. ¿Y qué impacto tiene, ingeniera, la falta de mantenimiento en nuestros ríos y canales cada vez que viene la temporada ciclónica o cuando nos sorprende cualquier cantidad de agua? ¿Cómo impacta eso el medio ambiente y cómo impacta sobre todo a las personas? Usted tener unos ríos que no lo canaliza, que ya no soportan media corriente de agua que la que soportaban hace 20 años. ¿Cómo influye eso? Bueno, se incrementa la erosión y también como hemos perdido capacidad de infiltración, hemos cortado árboles, hemos deforestado, entonces tenemos menos capacidad de infiltrar. Entonces, en la medida de que en el recorrido hay menos infiltración, se va aumentando el caudal del río y eso es lo que hace que se produzcan avenidas significativas a la hora de una precipitación, porque ya hemos afectado la cuenca alta y la cuenca media, entonces se abre ese arrastre y la erosión. Entonces, las personas que vivan en la zona de inundación, claro que son más vulnerables. Entonces, por eso es que es muy importante que conozcamos la dinámica de cada territorio. Bueno, cuál es el área que se puede inundar, dónde viven las personas, hasta dónde puede llegar, qué tan frecuente es una tormenta con esa precipitación. Entonces, para reducir la exposición y reducir el riesgo. Y esas investigaciones que hace el observatorio, ¿cuáles son las recomendaciones que puede socializar con nosotros o que ha socializado con las instituciones correspondientes del Estado? Porque no solo observan, investigan.
y hacen recomendaciones, ¿verdad? Sí, una que puedo mencionar es una que hicimos analizando los datos de clima de estaciones meteorológicas, una en Santo Domingo, una en Santiago, y tomamos data desde 1972 hasta 2014, la data que tuviera disponible, datos de temperatura, humedad, precipitación. Entonces, 52 años. Sí, de datos, Sí, analizar esa cantidad de datos. Entonces, observamos que, por ejemplo, hasta el 97 no se había registrado una ola de calor en Santo Domingo. En todo, de 72 a 97, de los años registrados, no se había presentado. Entonces, en el 97 es el primer año donde aparece una ola de calor. Y a partir de ahí se han incrementado. Y el pronóstico que da ese análisis es que esas olas de calor van a ser más frecuentes en este siglo y en la segunda mitad del siglo van a ser todavía de mayor duración. Fue del 72 al 14 que lo hicieron. Ajá, analizando datos de clima. ¿Han hecho investigaciones de la calidad del agua de los ríos? Por casualidad, un río cualquiera, ¿han investigado? No, eso no entra, no ha entrado, pero sí pudiéramos hacer en algún momento. De hecho, es una de las líneas de investigación que me gustaría explorar, ver cómo evoluciona la calidad de agua de los ríos a raíz del cierre de los vertederos. Sí, porque yo en mi época de niño y junior íbamos al río y tomábamos agua totalmente, directamente del río. No es recomendable. Ya casi imposible o imposible. Usted señaló lo que podemos hacer como ciudadanía para un poco protegernos del impacto del cambio climático, reforzando sobre todo el tema educación. En lo que llega a ese proceso, ¿qué debieran estar haciendo las autoridades en lo que maduramos el proceso de concienciación de la gente para que asuma con responsabilidad su papel activo en la protección y conservación del ambiente? Bueno, primero, eso debe ser siempre un tema prioritario. La sensibilización de las personas, la educación, porque eso tiene que mantenerse siempre presente, que la población esté más pendiente de las alertas y de los pronósticos de corto plazo. Pero como ciudadanía también reducir nuestra exposición. Si sabemos que hay un pronóstico, entonces en la medida de lo posible no salir. Porque lo que vivimos en ciudades urbanas, lo que pasa aquí en Santo Domingo, fíjense lo que pasa cuando pasa un evento como el que pasó justo la semana pasada. Usted como investigadora del área, ¿usted se siente conforme con lo que está haciendo medio ambiente, con lo que hace cambio climático, de cara a lograr el menor impacto posible del cambio climático en la República Dominicana? Como científica, como docente, sí. Una opinión independientemente, científica del observatorio, que no tiene por qué ofender ni afectar a nadie. Bueno. No es decir lo que cree solamente. No, exacto, simplemente para que ella pueda hablar con libertad y no sentir que está ofendiendo a nadie. No, el tema debe llegar a los niveles locales, municipales, al territorio. O sea, esto debe permear la política de los ayuntamientos, llegar a los planes de ordenamiento territorial, llegar a los planes municipales de desarrollo. Los municipios deben tener sus planes municipales de adaptación climática, conocer sus riesgos al clima, conocer su vulnerabilidad. Si es un municipio costero, saber si se ha elevado el mar, apoyarse en esos datos científicos, apoyarse en la investigación. Pero si somos propensos a derrumbe, cuáles son las zonas de inundación, cuál es nuestra población expuesta, pero sobre todo que eso tiene que llegar a las autorizaciones de uso de suelo. O sea, ¿y eso quiénes lo dan? Eso lo dan las alcaldías. Entonces, ese enfoque tiene que llegar a las entidades que permiten el uso de suelo. Entonces, para reducir la exposición y reducir la pérdida de vidas. Ingeniera Rosaura, vamos a agradecerle que haya aceptado la invitación y que el INTET nos lo haya cedido a través del Observatorio Climático. Muchas gracias por la oportunidad. Cómo no. Señores, conversamos con la ingeniera Rosaura Pimentel, coordinadora del Observatorio de Cambio y Resiliencia de INTET y además coordinadora de la Maestría de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la misma universidad. A ustedes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues, hasta mañana.